Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Hace tiempo que no teníamos un programa largo de opinión, algunos ya por redes sociales y por los comentarios de aquí del canal de YouTube me habíais dicho que ya echabais de menos los vídeos largos. Es verdad que las visualizaciones en YouTube pues premian vídeos cortos de 15 o 20 minutos, pero aquí nosotros, la gente de Voces de Bronce y Hierro, estamos acostumbrados a nuestras charlas y bueno, de vez en cuando pues obviamente también tenemos que rendirnos a nuestros gustos y no ser tan esclavos de los algoritmos, ¿verdad? Bueno, el tema que nos trae hoy aquí es hablar sobre una noticia arqueológica que está teniendo mucho eco en el mundo pues, del periodismo, de arqueología. Eso está muy bien. Siempre agradecemos que descubrimientos españoles copen titulares de revistas y además enlaza con uno de los temas estrellas de este canal, que es el mundo tartésico. Estoy hablando de el descubrimiento de una tumba en la necrópolis de El Collado y Pinar de Santa Ana, en Jumilla, en Murcia, que, bueno, pertenece a un periodo anterior a la época ibérica. Sería una necrópolis de finales de la Edad del Bronce, inicios de la Edad del Hierro, en torno al siglo IX y el siglo VI a.C., termina justo en el límite cronológico de lo que nosotros entendemos como el origen de la cultura ibérica, que es desde el siglo VI o V en adelante. Y en esta necrópolis pues se han hecho muchas investigaciones porque bueno, ya se conocía desde el siglo XIX, ha sido saqueada, pero luego en los años 50 y en los 90 y en los 2000 ya ha tenido excavaciones más serias y bueno, pues se ha descubierto que era una necrópolis de cierta entidad, con varias tumbas con ajuares cerámicos, tumbas además muy interesantes porque las más monumentales de ellas son tumbas de túmulo, ¿no? con túmulos de piedra, enganchados de piedra que levantan estructuras encima del agujero donde está la urna cineraria. Y esas tumbas de túmulo digo que son interesantes porque se conectan directamente con la tradición ibérica de las tumbas tumulares. Así que vemos que estas gentes del Collado y Pinar de Santa Ana pues ya tienen una serie de rasgos culturales que son heredados directamente por sus nietos, los iberos de la Contestania. Y además la noticia ha surgido porque una de las tumbas se ha encontrado intacta, bastante grande, con un túmulo de estructura de piedra encima, pero además dentro de la tumba han encontrado piezas de bronce y de metal, que es raro, porque las principales tumbas, pues desgraciadamente ya fueron saqueadas de muy antiguo. Esta tumba ha llamado la atención porque contiene restos de un carro, tiene también algunos apliques de bronce, de animales, de probablemente asas de algún tipo de jarra, y otra serie de evidencias que hacen pensar o han llevado a los arqueólogos a anunciar que se trata de un ajuar de origen o de rasgos tartésicos. Entonces, claro, todo lo que tiene el nombre de Tarteso en la actualidad pues está imbuido de un aura de interés que afortunadamente pues hace que se hagan eco los medios de comunicación de él, pero claro, esto ya levanta una vieja polémica y además confusiones entre las personas que no están especialmente metidas en estos temas, que es que ¿cómo puede haber algo tartésico en Murcia? Si se supone que Tartesos está en el Guadalquivir. Y entonces, bueno, pues aquí yo creo que ha venido un poco el eco y a partir de ahí, pues yo en redes sociales comenté la noticia y además quise sacar punta a este elemento de un ajuar tartésico en una necrópolis pre-ibérica, porque esto tiene mucha miga y es una de las cosas que de allá para cuando surge en el canal y que además en el futuro va a dar más líneas de investigación. Y yo también sé que en el futuro, cuando toque, porque sabéis que la divulgación pues la voy haciendo conforme vienen las noticias y yo tengo tiempo, que en el futuro trataremos estos temas en mayor profundidad. ¿Qué tienen los iberos de Tartesios? ¿Por qué puede haber cosas tartésicas fuera de Tartesos? ¿Qué puñetas es Tarteso? Esa sería la parte central del vídeo de opinión que quería dedicar hoy con todos vosotros. El último congreso de Tarteso, que seguimos aquí en el canal con mucho interés, ya quiso establecer en el año 2021 una serie de bases
para el consenso general entre los historiadores. Sin embargo, todavía, pese a que en 2021 se quiso establecer ya un marco de discusión común, sigue estando candente la cuestión de qué es Tarteso y qué entendemos por Tarteso. Tarteso es una cultura que se desarrolla en el suroeste peninsular, que surge por la influencia fenicia entre la población indígena. Los indígenas de la Edad del Bronce, que habitaban la zona meridional de la península, tienen un desarrollo histórico muy largo, que si lo dividimos en dos secciones, que son las dos entidades territoriales de las que vamos a hablar hoy, en la región suroccidental, que mira hacia el Atlántico, tenemos la evolución durante la Edad del Bronce de los pueblos que van a desarrollar las estelas de guerrero y estelas diademadas, que tienen su momento álgido en torno al siglo XII o XIII a.C., que siguen evolucionando hasta época de contacto con los fenicios, siglo IX, tal vez hasta el siglo VIII, pero que a partir de ese momento ya el influjo fenicio va a llevar a las élites dominantes del suroeste a un proceso de evolución muy rápido en el que se van a convertir en auténticas aristocracias, reyes y familias de la nobleza, que se van a enterrar en tumbas monumentales con ajuares muy ricos que nos permiten hablar precisamente de esas aristocracias hereditarias y de esas monarquías. El eco remoto de esas monarquías arqueológicas que podemos ver en las necrópolis sería el rey Argantonio, del que nos hablan los griegos. Luego, por otro lado, tenemos la región sureste. En esta región, los poblados del bronce van a evolucionar desde la cultura argárica y la cultura del bronce valenciano hacia culturas pues más bien más desarrolladas a lo mejor que las culturas de las estelas de Guerrero, como por ejemplo las evidencias que tenemos en el Cabezo Redondo de Villena, con un tesoro de oro impresionante que se encontró en los años 60, que es más o menos del mismo periodo en el que las estelas de Guerrero tienen su boom en la zona suroccidental. Y estos pueblos van a seguir evolucionando en la Edad del Bronce hasta llegar a los iberos. Así que tenemos dos culturas que se desarrollan en paralelo y que tienen un factor en común, que va a ser el contacto con los fenicios. Sin embargo, una vez ya llegamos a Tartesos, tenemos que tener en cuenta que la cultura tartésica se desarrolla con anterioridad a la cultura ibérica. El Tartesos clásico lo podríamos establecer desde el siglo VIII hasta el siglo VI aproximadamente, y luego en la zona norte, con todos los descubrimientos que están teniendo lugar ahora en el Turuñuelo, habría una extensión hasta el siglo V. Precisamente la cultura ibérica clásica comienza pues con la tumba típica que todos conocemos de Pozo Moro, justo en el filo del siglo VI con el cambio al siglo V, y ya la cultura ibérica comienza en el siglo V, precisamente cuando acaba la cultura tartésica en su extremo del Guadiana, hasta la época romana. Así que vemos que cronológicamente iberos y tartesios se sitúan en la frontera, pero que no tienen una conexión coetánea de existir a la vez. ¿Qué ocurre con Tarteso y esta necrópolis preibérica del torno al siglo VI, VII, VIII, es decir, mientras se desarrolla Tartesos en el Guadiana? Pues que precisamente encontramos que en estos pueblos del bronce final, primera edad del hierro, que luego serán ibéricos, pero que ahora les llamamos bronce final, de la región de Murcia y Valencia, pues tienen ya unos rasgos culturales que, uno, como vemos en el caso de las tumbas con túmulos de piedra, van a derivar directamente en rasgos típicos de la cultura ibérica, pero por otro lado presentan ajuares, como este que han descubierto, que son ajuares típicos de lo que podemos ver en Tarteso. Los ajuares principescos, paradigmáticos de la región tartésica están en la necrópolis de La Joya, en Huelva. En esta necrópolis, en uno de los cabezos que formaban la Huelva primitiva, la Huelva antigua, sabéis que Huelva está en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, y este estuario antes era mucho más profundo, y Onova,
la colonia fenicia se fundó en torno a una serie de cabezos que están en la confluencia de las desembocaduras de los ríos. Son zonas elevadas que están protegidas de las inundaciones, y en estos sitios hemos encontrado diferentes yacimientos arqueológicos. El más importante de todos ellos es el Cabezo de la Joya, donde en los años 50-60 se excavó una necrópolis impresionante con 19 tumbas, que luego se han excavado más y ahora hay como una treintena estudiadas, que eran unas tumbas impresionantes, de una riqueza espectacular. De hecho, la fantasía popular hizo que la tumba más monumental del Cabezo de la Joya, que era la tumba 17, fuera bautizada como la tumba de Argantonio, porque en esta tumba se encontró una arqueta de marfil preciosa, con unas apliques excepcionales, se encontró un carro, se encontraron objetos de bronce, un espejo, es decir, algo excepcional. Y además, en la necrópolis de la Joya han aparecido en otras tumbas una serie de objetos, jarrones de bronce, muy bonitos, que acaban en figuras de cabeza de ciervo o de flor de loto, que además se parecen a otros jarrones que se han encontrado en Badajoz. Esto es importante porque vemos que la conexión del Cabezo de la Joya nos permite trazar líneas de correlación con lugares alejados, de la zona del núcleo, del corazón puro de Tarteso. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es cuando se desarrolla este concepto de tartésico, que también es el concepto de orientalizante. En el Congreso de Tarteso, aparte de querer configurar el significado de lo que es Tarteso, que como se llegó a concluir, repito, es esta cultura indígena influenciada por la cultura fenicia. Luego, Esther Rodríguez, que hemos invitado aquí en el canal muchas veces, que es una investigadora excepcional y una gran divulgadora también, quiere establecer una diferencia entre el término tartésico y el término orientalizante, porque durante mucho tiempo se mezclaba en artículos que podemos leer en los 80, los 90, los 2000. Tartésico y orientalizante son lo mismo, pero a partir del Congreso se quiso establecer una división, pero se ve que todavía esa división no ha cuajado, y el ejemplo lo tenemos en la noticia de la necrópolis de Jumilla. Claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en la necrópolis de Jumilla dicen que los vestigios que han encontrado son de tipo tartésico, pero el término orientalizante viene a indicar lo mismo. Orientalizante es un concepto historiográfico que hace referencia a un arte que puede ser indígena o unas tradiciones culturales que pueden ser indígenas utilizando objetos importados, mejor dicho, pero que no son fenicios, que son indígenas que utilizan una moda fenicia para sus propios intereses, con sus propios gustos y con su propia ideología. Entonces, orientalizante vendría a significar una tradición cultural artística, una tradición artística, mejor dicho, solo artística. Mientras que tartésico, referente a Tartesos, haría referencia a la cultura y las tradiciones de una cultura específica que se desarrolla en el Valle del Guadalquivir. De esta manera, podríamos distinguir como tarteso en el Valle del Guadalquivir y tartésico como las cosas que hacen los tartesios, pero orientalizante puede ocurrir en un ámbito geográfico mucho más amplio que Tartesos propiamente dicho, porque la influencia fenicia en todos los pueblos de la zona meridional de la península ibérica, tanto de la fachada atlántica subiendo casi hasta el Tajo, que era la zona de las antiguas estelas de Guerrero y de esas poblaciones del Bronce, y también toda la zona del Júcar y el Segura, subiendo por Murcia hasta llegar casi a Alicante, pues tendrían ese influjo fenicio que hace que las poblaciones locales, que no tienen por qué estar directamente relacionadas con los tartesios, ni ser tartesios por supuesto, sí que tienen una serie de rasgos culturales comunes. Al orientalizante yo, para entendernos, y cuando explico estas cosas a los chavales, cuando tienen la mala suerte de que les suelto este rollo, hablo que el orientalizante es como el fenómeno Coca-Cola.
Me vais a permitir este ejemplo porque me parece que es bastante bueno además. La Coca-Cola es un producto que todos conocemos y que si los arqueólogos de dentro de 25 siglos lo vieran y toda nuestra civilización hubiera sido borrada del mapa y no pudieran acceder a nuestros textos digitales, pues claro, verían Coca-Cola aquí en España y verían Coca-Cola en Francia y verían Coca-Cola en Japón con una letra diferente, pero que es el logo de Coca-Cola. Y luego estudiarían que el origen de Coca-Cola está en Estados Unidos y dirían, toda esta gente es americana. Les han conquistado los estadounidenses y por eso todos utilizan la Coca-Cola porque es un fósil guía que nos permite reconocer a la cultura estadounidense. Claro, y nosotros decimos, oye, yo bebo Coca-Cola, pero no soy estadounidense. Sí, escucho música producida en Estados Unidos, veo películas producidas en Estados Unidos, tengo algunas modas culturales, como celebrar Halloween, que viene de Estados Unidos, pero yo soy español, tengo una cultura española, y también escucho música española, y como callos, y celebro la Semana Santa. Y los americanos son americanos y nosotros somos nosotros. Compartimos una cultura porque nosotros estamos aculturados por los estadounidenses, porque históricamente Estados Unidos ha sido una potencia hegemónica que ha podido expandir su cultura en medio planeta, pero eso no nos hace estadounidenses. Yo creo que como es un ejemplo que todos vivimos, lo entendemos perfectamente. La cultura fenicia o oriental, porque no solo es de los fenicios, también es una cultura compartida por los chipriotas, por los pueblos sirios, todos los hebreos y cananeos, por los egipcios también, incluso por los griegos, pues comparten la cultura oriental y también la comparten los pueblos del sur de Italia, los pueblos de Cerdeña, los pueblos del norte de África por influjo púnico y cartaginés y los pueblos de toda la zona meridional de la península ibérica. Es la célebre koiné del Mediterráneo, que aunque utilicemos la palabra en griego, en realidad tiene su origen en el mundo fenicio. Y entonces hablar del orientalizante y de la moda orientalizante es como hablar de la Coca-Cola. Sí, utilizamos jarrones fenicios, utilizamos grifos que son imaginería fenicia, utilizamos flores de loto que son imágenes traídas de Oriente. Pero eso no quiere decir que seamos fenicios, quiere decir que el influjo cultural y la hegemonía fenicia, en este caso mercantil, ha sido tan fuerte que ha impregnado tan grandemente la cultura de todos esos pueblos a lo largo del Mediterráneo que todos comparten unos códigos y unas imágenes comunes. Eso es el fenómeno orientalizante, que a veces se utiliza mal o se utiliza confusamente como tartésico en un ámbito amplio. Y por eso encontramos que en una necrópolis de Jumilla de finales del Bronce, inicios del Hierro, antes de los ibéricos, aparece un ajuar que podría encontrarse perfectamente en Huelva y en el corazón de Tarteso. Porque son pueblos diferentes que probablemente hablaban distinto y que probablemente tenían culturas distintas, pero que sin embargo compartían unos elementos iconográficos y simbólicos comunes, igual que hace un estadounidense, hace un japonés y hace un español. Somos culturas diferentes, pero compartimos códigos ideológicos e iconográficos comunes porque una cultura ha dejado su huella aculturizadora sobre otras. Si tenemos claro la diferencia entre orientalizante, la moda, y Tartesos, el sitio y la cultura, ahora ya podemos ir a un segundo tema de discusión, que es ¿hasta dónde llega Tarteso? Si entendemos que Tarteso es la cultura indígena que con influencias fenicias se desarrolla en el extremo suroccidental de la península ibérica, cuyo corazón está entre la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel y la desembocadura del río Guadalquivir, con núcleos muy importantes como Gadir, como Spal, Sevilla, como Onova, Huelva, y ya poblados indígenas como el Cabezo de la Joya, como hemos dicho, las necrópolis de Setefilla, etcétera, toda esta zona que ya va hacia adentro desde el Golfo del Guadalquivir. Yo creo que todos tenemos claro el territorio que es Tarteso. Si sabemos distinguir entre orientalizante y tartésico, la segunda cuestión es ¿hasta dónde llega Tarteso? Tarteso tendría como dos fases según la defensa que últimamente están haciendo
Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, que son los abanderados de este nuevo movimiento a raíz de la excavación de El Turuñuelo. Dicen que Tartessos entra en una fase de crisis y que en el siglo VI, debido pues a una serie de factores diversos, agotamiento de minas, catástrofes naturales, crisis comercial por la llegada del comercio griego y la competencia que supone a los fenicios, pues toda la zona nuclear de Tarteso entra en crisis, pero esto no significa el final de la civilización. Las civilizaciones a veces colapsan con grandes dramas, catástrofes climáticas o grandes tsunamis o catástrofes naturales, pero otras veces pues entran en crisis y se buscan la vida, ¿verdad? Pues Tartessos tiene una segunda fase en el hinterland, como le llaman, es decir, en toda la zona periférica, que es el Valle del Guadalquivir. Cuando a partir del siglo VI las ciudades más ricas en el corazón de Tarteso entran en crisis, no desaparecen, pero entran en crisis, hay gente que, pues por algún motivo, o por muchos motivos, por todos los motivos, se traslada al Guadalquivir, que está dentro de la zona de influencia, está dentro de la zona que conocían, porque todo el Guadalquivir es la región de las estelas de Guerrero y por la zona donde se extraían los metales que llegaban a los puertos del Golfo de Cádiz y que luego los barcos zarpaban hacia Oriente. Pues a través de un colonato o a través de la llegada de refugiados o inmigrantes que huían de la crisis o de los desastres hacia sus vecinos más al norte, hay una segunda fase en toda la región del Guadiana. Esta región es muy conocida por yacimientos como Canchorroano, ahora el Turuñuelo, también La Mata o Medellín. Toda esta zona, los autores que defienden la segunda parte de Tartessos o la continuación de Tartessos en esta zona hasta el siglo V del Guadiana, es Tartessos, porque en el Turuñuelo, en Canchorroano, en la necrópolis de Medellín encontramos exactamente los mismos rasgos culturales que en el corazón tartésico. Los mismos tipos de necrópolis, los mismos tipos de ajuares, los mismos tipos de bronces, parecidas sistemas de construcción, los mismos símbolos religiosos como los altares taurodérmicos. Es decir, Sebastián Celestino y Esther Rodríguez lo que dicen es que el Guadiana es tan tarteso como Tarteso. ¿Qué es lo que ocurre? Algunos investigadores dicen, pero es que Tarteso es el corazón del Guadalquivir. Y entonces el Guadiana tendrá la misma cultura como el efecto Coca-Cola, pero no pueden ser tartesios puros. Ahí hay una discusión historiográfica que viene más bien en la semántica, pero los análisis de la necrópolis de Medellín, de los restos materiales de Canchorroano o del Turuñuelo, comparado con las necrópolis de Setefilla, de La Joya y de otras zonas del corazón de Tarteso, da el mismo resultado. Y entonces los defensores de esta teoría dicen, es que es la misma gente. Tenemos el problema, que es otra cosa de la que hemos hablado aquí mucho, del encajonamiento. Nos da por meter en cajones a las culturas, cajones cronológicos, cajones geográficos, cajones históricos, pero con el efecto Coca-Cola del que hemos hablado antes, vemos que esos cajones en realidad no existen. Sí, japoneses, españoles y norteamericanos tenemos nuestras diferencias, pero nuestras similitudes. Y en el momento en que intentas encajonar, meter en un hueco cualquiera de esas culturas, pues va a haber flecos que se quedan sueltos porque no puedes explicar una respecto a las demás sin contar las demás, porque no existimos solos. Pues esto vendría a ser un poco el problema con la discusión historiográfica. Claro, si admitimos que la gente del Guadiana es la misma gente que la del Guadalquivir, podríamos llegar a aceptarlo porque luego la gente del Guadiana también termina en el siglo VI, hay otra crisis, en el siglo V, perdón, hay otra crisis, que ahora en el Turuñuelo pues han querido decir que tiene que ver con una serie de riadas y que todos los territorios de en torno al Guadiana se hacen difíciles de vivir en ellos y la gente abandona las grandes construcciones de templos, medio residencias señoriales, medio centros de control agrícola, que eran pues los grandes santuarios bajo túmulo como Canchorroano y el Turuñuelo y los muchos más que hay en el Guadiana, y esa gente pues la cultura se deshace, no porque la gente se muera, sino porque la gente se va. ¿A dónde se va? Pues pueden volver a las ciudades que ya en el siglo V
estaban volviendo a florecer, por ejemplo Gadir, por ejemplo Spal, por ejemplo Onova, que después de la crisis del siglo VI pues vuelven a recuperarse y la gente regresa, un siglo después, 4 generaciones después, la gente regresa, o se van al campo, que eso es muy habitual, pasó en la crisis del Imperio Romano. No es que las ciudades fueran abandonadas porque la gente había muerto, no, es que la gente se largaba de las ciudades porque no puedes comer piedra, las grandes ciudades de mármol de Roma no puedes cultivar en el campo, entonces la gente se va a vivir al campo porque tiene más cerca los productos, ya no puede vivir de dar lecciones a los chiquillos porque eres un gran gramático que vives con una clientela de chavales. La ciudad está en crisis, los chavales se han ido al campo, tú te vas al campo a cultivar pues lo que cultive un romano, ¿verdad? Pues probablemente con la crisis de Tarteso primero y del Guadiana después pasa lo mismo. La gente no muere, no, las ciudades no son arrasadas por, en fin, todos estos cataclismos que nos da por pensar a nosotros, sino que simplemente no puedo vivir en la ciudad, pues me voy a vivir al campo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando estas culturas se disuelven y la vida en el campo ya no permite el mismo desarrollo cultural, porque la gente está más preocupada de sus cosas en lugar de comerciar, en lugar que haya grandes élites que acaparan riquezas y que tienen artesanos que trabajen para ellos, pues cada persona está ocupada de su campo, de lo que cultiven, ¿verdad? Pues el foco pasa a otro lugar. En otro lugar las condiciones económicas son mejores y entonces ese foco crece. Claro, mientras un foco absorbe toda la riqueza económica o todo el interés cultural, pues otros focos no pueden crecer. Cuando un foco decae, otros focos crecen. Y ahí es donde entra el mundo ibérico. Precisamente, después de las dos crisis del siglo VI y del siglo V, en la región del corazón de Tarteso y la región limítrofe de Tarteso, vemos que justo después aparece el mundo ibérico. Los iberos ya estaban allí. No les llamamos iberos porque queremos distinguir a los pobladores de lo que nosotros entendemos ibero por los pobladores que había antes. Les llamamos pueblos del bronce final, primera edad del hierro. Pero en realidad esos pueblos del bronce final, primera edad del hierro, son literalmente los bisabuelos o los tatarabuelos de lo que nosotros llamamos iberos. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya resultado muy interesante. Seguro que tenéis una opinión a este respecto. Es un tema candente de discusión historiográfica. Así que, si queréis, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y os dejo también en la descripción del vídeo algunos enlaces por si queréis profundizar en este tema. Nos vemos en la siguiente. Que los dioses os protejan. Adiós a todos.